Hola, saludos a todos. Continuando en esta serie de videos sobre electrónica digital con la Arduino. En el video anterior vimos sobre las compuertas digitales y vimos cómo hay circuitos integrados que internamente tienen una configuración que es una compuerta digital y cómo se pueden implementar estas compuertas digitales en Arduino para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, vimos cómo cuando tengo dos entradas, cómo puedo hacer que una salida tenga un estado dependiendo del estado de las dos entradas. Esto se utiliza para tomar decisiones, como habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, cuando yo quiero decidir cómo va a ser la salida de acuerdo a dos entradas que pueden ser dos sensores. Pero esto sirve para hacer cálculos o tomar decisiones, pero necesito, o para hacer aplicaciones más complejas, necesito almacenar alguna información, algún dato. Entonces, por ejemplo, para hacer una multiplicación, una división o sumas complejas, necesito almacenar un dato para guardar información sobre algo que voy a necesitar en el futuro. Entonces, en el video de hoy vamos a ver estos elementos para almacenar información, que son conocidos como flip-flop en la electrónica digital y en la programación tienen otros nombres. Inicialmente, cuando no existía la electrónica, todo este sistema de almacenar información se utilizaba a través de contactos. Entonces, habíamos comentado en un video anterior sobre la película Enigma, que muestra cómo fueron los inicios del primer sistema de cálculo de cómputo y se basa en una máquina que se creó en ese entonces para la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Enigma, y cómo descifraron esta máquina. Especialmente esta máquina pues almacenaba un código que se utilizaba haciendo, digamos, activando o desactivando interruptores. En realidad, estos fueron los inicios de cómo se almacenaba la información. Esto era un tipo de lógica que se utilizaba con contactos. Entonces, por ejemplo, un relé era un elemento que permitía con el que se podía almacenar información, igual que un interruptor. Entonces, cuando el interruptor está cerrado, almacena ese estado y cuando lo cambio de estado, almacena el siguiente, entonces queda abierto. En electrónica eso se conoce como toggle, que es interruptores de palanca, pero en la programación se conoce una función o se conoce como una función que hace ese switcheo de un estado a otro estado y permanece en ese estado. Entonces, los flip-flop básicamente es la celda primaria o la celda más básica para almacenar información. Existen varios tipos de flip-flop dependiendo del tipo de aplicación, pero vamos a ponerlo así, el más básico es el flip-flop o latch, digamos puede tener varias diferencias o varios tipos de acuerdo a la configuración. Entonces el más básico es el latch RS, que lo que hace es un switcheo, un cambio de estado. Entonces, el latch se puede construir en base a compuertas, como vemos en la imagen, compuertas NAND, y tienen dos entradas, una entrada que es set y otra entrada que es reset, y estas entradas producen unas salidas. Entonces, aquí vemos estas salidas. También se pueden construir con otro tipo de compuertas, como son las compuertas NOR, y igual producen una salida similar. Una aplicación muy, digamos, muy típica de estos latch es para corregir el ruido que existe en los pulsadores o en los interruptores. En un video anterior explicamos que cuando se oprime un pulsador o cuando se cambia de estado, él produce un ruido. O sea, en realidad es como una especie de rebote que se produce porque el contacto no es seco, o sea, no es un pulso que cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo eh, instantáneamente, sino que se produce un pequeño ruido que es muy pequeño, hablamos de unos milisegundos, y estos latch sirven para eso. ¿Por qué? Porque tengo dos entradas. Entonces en la imagen vemos un latch que está construido con compuertas NAND y tenemos las dos entradas A y B. La entrada A, y vemos en el otro lado como cuando yo
cambio el pulsador de estado, se produce ese ruido, pero utilizando el latch, cuando cambio la entrada negativa del lado A, que está en negativo, la cambio al lado B, la salida va a producir una salida que no refleja ese rebote. ¿Por qué? Porque, digamos, la entrada B o la entrada A cambia de estado instantáneo, digamos, cuando yo desengancho el pulsador, pero cuando engancha al otro lado, ahí es donde se produce el rebote y vemos como en la gráfica se observa que se produce el rebote en la entrada, pero la salida es limpia, ¿no? Entonces, eso es una aplicación para los latch. ¿Por qué? Porque él guardó la información que se había activado y esa información no se desengancha, o sea, no ocurre como ese tipo de cosas, porque el latch tiene digamos, esa configuración a la salida, entonces sirve para eso. Eh, Igual sirve para almacenar información. Todas las computadoras en realidad tienen estas celdas de memoria. Por ejemplo, se habla de memoria en los computadores, la memoria caché o la memoria EEPROM o la memoria del disco duro. Todos estos son diferentes tipos de memoria para almacenar información, pero la celda más básica es el latch. La mayoría de las memorias RAM están construidas en base a celdas de flip-flop que utilizan, en el caso de los computadores, los flip-flops se activan o digamos, este es un tipo, el otro tipo es uno que se activa a través de un pulso del reloj. Entonces, el otro tipo de flip-flop son, por ejemplo, los flip-flop tipo T que se activan pues con un pulso de reloj siempre y cuando el pulso de reloj cambie de negativo a positivo o esté en alto, ¿no? Cuando está en alto, el flip-flop y hay un cambio en la entrada del flip-flop, tiene la entrada de reloj, o sea, cuando se sincroniza la entrada de reloj con la entrada de activación, el flip-flop cambia. Este es el flip-flop, el tipo toggle, que es el que cambia de acuerdo a cómo está la entrada. Entonces, si la entrada estaba en positivo, o mejor, sí, si la salida estaba en positivo o estaba en cero y viene un pulso de reloj y la entrada toggle cambia, entonces se produce un cambio en la salida. Si viene otra vez otro pulso de reloj y la entrada toggle sigue activada, la salida vuelve y cambia. Cada vez que venga un pulso de reloj y la entrada toggle esté activada, la salida va a cambiar. Existen otros relojes que también funcionan con pulsos de reloj, como es el flip-flop JK, que se muestra en la figura, y también tiene digamos, unas gráficas o unos pulsos de salida de acuerdo a las entradas. Y existe otro reloj sincrónico, o mejor, que tiene pulsos de reloj también, que se llama flip-flop D. Muchos de estos flip-flop no se usan, digamos, por separado, ¿no? Casi todos ya vienen internamente en algún circuito. Entonces, todos los circuitos que tengan contadores, relojes, o mejor, registros, multiplexores, bueno, la electrónica que hace algún cálculo en un cómputo, internamente tienen flip-flop para almacenar datos temporales que van a utilizar después. Y todos, y la gran mayoría, funcionan con pulsos de reloj. Entonces, todo lo que necesite un pulso de reloj en electrónica digital se conoce como síncrono, y lo que no necesita pulso de reloj, como el flip-flop RS, se conoce como asíncrono. Entonces, ya vemos dos conceptos, la parte de los flip-flop y la parte de reloj síncrono o asíncrono. Como vimos, existen los flip-flop, existen varios tipos de flip-flop que no necesitan reloj y flip-flop que necesitan reloj. En este video vamos a ver dos aplicaciones. La primera es con un circuito integrado que internamente tiene un flip-flop y vamos a ver cómo funciona. Igual, de aquí en adelante vamos a ver una gran cantidad de circuitos que tienen flip-flop, pero lo importante es entender el concepto. Es que
El flip-flop almacena una información cada vez que viene un flanco de reloj, en el caso de los que son síncronos, y los asíncronos cada vez que cambia un pulso de estado, de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces existe un flip-flop que es el 7474, un circuito integrado que internamente tiene dos flip-flop tipo D, que es como uno de los que más se usan, que en realidad es un flip-flop RS. ¿Por qué se usan estos flip-flop? Para, como vimos en el caso de los pulsos en el caso del rebote que ocurría en el interruptor, en los circuitos integrados en las computadoras se necesita sincronizar todo con un pulso de reloj. Entonces, por eso a veces se dice o escuchan que este procesador funciona a 2.4 GHz, es la frecuencia que tiene internamente el reloj con el que sincroniza toda la velocidad a la que procesan los datos internamente. Vamos a ver un video primero de cómo se muestra cómo funciona este circuito integrado y luego vemos cómo aplicar esto en Arduino. Ahora vamos a ver el flip-flop. En este caso es un flip-flop tipo D, referencia 74LS74. Vamos a conectar energía. Aquí tenemos la entrada D que viene conectado a esta resistencia con este interruptor que en este momento está en negativo y viene la entrada D. La salida sería esta que tenemos aquí, es la salida Q. Como aquí la entrada está en 0, aquí está en 0. Este flip-flop cambia el estado de la salida cada vez que viene un pulso que viene aquí de este pulsador, es simular el pulso del reloj y está en negativo. Entonces, si cambiamos la entrada a positivo, ponemos un 1 en la entrada y damos un pulso de reloj, va a cambiar la salida Q y el verde es la salida no Q, es el inverso del LED rojo. Entonces si vuelvo y doy otro pulso y otro pulso no va a pasar nada porque la entrada siempre está en 1. Ahora si la entrada cambia, la entrada D cambia a 0, la salida no cambia hasta que no venga otro pulso de reloj. Ahí vemos que viene otro pulso, entonces este simula los pulsos del reloj y esta salida nos mira cómo está la entrada. Entonces aquí volvemos, pasamos a 1 y hasta que no venga un pulso de reloj, la salida no cambia. Bueno, entonces ya vimos cómo funciona el flip-flop tipo D en un circuito integrado. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esta parte en Arduino. En el video anterior ya vimos que un programa en Arduino tiene dos subrutinas o dos funciones, que es el main y el loop. Entonces main siempre, cuando inicia el programa, entra main una sola vez y luego continúa el loop y ahí se queda, vuelve y repite el loop, vuelve y repite el loop. Nosotros habíamos hablado que existían tres tipos de condicional, dos tipos, el if, de condicional, el if, que es una condición, si la condición se cumple, haga esto, si no se cumple, no haga otra cosa. Y el while, que quiere decir, mientras la condición se cumple, repita esto. ¿Cuál es la diferencia entre el loop, entre la función principal loop y la función o el comando while, que es una estructura de control? Resulta que el loop siempre se va a repetir, siempre, no importa si el pulsador está prendido o está apagado, siempre se va a repetir. Mientras que las funciones como while o los comandos como while o if solamente se repiten siempre y cuando se cumpla la condición. Entonces, no hay que confundir una función repetitiva principal, una rutina que se ejecuta todas las veces como el loop, que es una subrutina, a una función o un comando, una estructura de control que es el if o el while, que se repiten siempre y cuando o mejor, no es que se repitan, el if simplemente se ejecuta una vez, sino que como el loop vuelve, la subrutina loop vuelve y reinicia, o siempre está repitiéndose, entonces el if siempre se va a repetir. El while, la diferencia con el while es que mientras la condición se cumpla, está dentro del while, o sea, es un mini loop que se está repitiendo internamente y hasta que no se salga, no vuelve a iniciar el loop
principal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Mientras que el main solamente se repite cuando él inicia. Ahora, existe un concepto que se llaman variables en Arduino. Y este tipo de variables en realidad es una posición de memoria en la memoria del microcontrolador que tiene Arduino. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero vamos a ver que es un espacio, una casilla donde yo almaceno 8 bits de información. O sea, una memoria, una variable es un espacio digamos, en el microcontrolador. El microcontrolador tiene unas celdas de memoria. Entonces, como lo que vimos como un flip-flop, en el caso del flip-flop que vimos en el video de JD, es un bit nada más. Pero en el microcontrolador yo tengo unos espacios de memoria de 8 bits. Sí, 8 bits. Tengo que se conoce como un byte. Este espacio de memoria almacena 8 bits y digamos, en este tipo de espacio de memoria yo voy a almacenar unas variables o puedo almacenar unas variables. En este caso la variable puede ser un nombre o puede ser simplemente un dato, ¿no? Prendido o apagado. Entonces, vamos a ver, por ahora vamos a ver las primeras dos variables. Entonces, la primera variable es int, que es una variable que se conoce como entero, y otra variable que se conoce como boolean, que es como un valor booleano. Recuerda que vimos creo que fue en el primer video o en el segundo video, sobre que se hablaba de verdadero o falso. Entonces, aquí puede ser lo mismo. Verdadero o falso puede ser 0 es falso y 1 es verdadero. O alto es verdadero y bajo es falso. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado en el video anterior con una salida que era el pulsador, el LED, y una entrada que era el pulsador. Entonces, el pulsador es una entrada y el LED es una salida. Yo puedo asignarle a estas salidas un nombre y no necesito utilizar ese número de pin, sino utilizo ese nombre. Entonces voy a crear una variable que se llame LED y le voy a decir que es un tipo entero, porque tienes un valor entero, y le voy a asignar el número 13. Quiere decir que él me va a guardar en esa posición de memoria el número 13. Internamente, la forma como guarda esa información es a través de un valor hexadecimal. En los primeros videos vimos que eran los números hexadecimales. Entonces, eso lo va a guardar en esa posición como un valor hexadecimal o un valor binario. Entonces, mejor, lo va a guardar como un valor binario. Todavía no hemos visto caracteres hexadecimales en la programación de Arduino. Entonces, por ahora lo va a guardar es como el 13 en binario. Entonces, ¿cuál es el número 13 en binario? Entonces, eso va a ir a la posición que tiene 8 bits y va a guardar ese valor ahí. Luego asigno la entrada la variable pulsador. A esa variable le voy a asignar el 5. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Les estoy asignando el número del pin. Entonces va a guardar el número 5. Entonces cada vez que yo llame a esa variable pulsador, él va a ir a la posición de memoria donde está guardada y va a sacar lo que tiene ahí. En este caso tengo un número 5 en binario, pero va a sacar ese valor 5. Y lo mismo cuando yo llame la variable LED, va a ir a la posición de memoria y va a guardar eso. En realidad, estas variables o sea, tienen un valor, pero en realidad digamos, es como si yo les asignara la dirección. O sea, tengo un montón de posiciones y en ese casillero de posiciones hay una posición que se llama LED, hay otra posición que se llama pulsador. Entonces, cada vez que yo llame la variable pulsador, él va a ir a buscar en todo ese montón de celdas de memoria y va a ir a buscar una posición o una dirección que se llame pulsador. Eso es lo que hace internamente el módulo o el software de Arduino. Luego voy a declarar dos variables que se llama toggle, que es donde voy a guardar el estado. Entonces, si está abierto o si está cerrado. Y luego necesito otra variable que se llama cambio. Esta variable cambio lo que va a hacer es leer el pulsador cada vez que se lea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a hacer un programa que nos va digamos, o a hacer la función de toggle. Entonces, cada vez que yo oprimo, el LED prende. Vuelvo y oprimo, el LED apaga. Vuelvo y oprimo, el LED prende. En el video o en la clase anterior o en el video anterior vimos que yo oprimo y el LED prende. O sea, el LED sigue lo que yo tengo en la entrada. Entonces, ahora necesito aplicar esa función toggle. Entonces, listo, lo vamos a declarar como booleano porque en estas variables yo simplemente voy a guardar un valor 0 y 1. Listo, ahora en el setup vamos a declarar o vamos mejor a inicializar las variables. Entonces, en el video anterior veíamos que para inicializar, o sea, yo tengo que decirle a cuáles variables van a ser de entrada, o cuáles pines van a ser de entrada y cuáles pines van a ser de salida. Entonces, le digo pin mode, que es para inicializar el pin, LED y output, o sea, el pin LED, que es la variable LED, entonces él va a ir a la posición de memoria o va a ir digamos, al casillero de memorias y va a buscar cuál variable o cuál posición se llama LED y allá va a ir a buscar qué número o qué tiene guardado esa variable LED. En este caso, la variable LED tiene guardado el 13. Entonces, él va a el 13, digamos, pin mode es la función para inicializar el pin o los pines. Entonces, lo que va a hacer es el 13, que es el pin 13, que está asignado a una variable de nombre LED, lo va a declarar como salida. Lo mismo pin mode pulsador, entonces va a ir al banco de donde tengo todas las variables almacenadas y va a ir a buscar cuánto vale esa variable. Esa variable vale 5 y entonces el pulsador, la variable pulsador que vale 5, lo va a asignar como input. Las otras dos variables, toggle y cambio, no les puse valor. Entonces, cuando yo no le pongo valor al declarar las variables, estas variables tienen que inicializarse o se inicializan en 0. Ahora, estas variables yo las declaro por fuera de la función main y por fuera de la función loop. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro estas variables adentro de una de estas funciones, solamente se sirven para esta función. Entonces, tengo que declararlas por fuera. Cuando las declaro por fuera, se vuelven globales. Entonces, yo puedo tener variables que son globales, o sea, que solo se pueden usar, digamos, en todo el programa, o puedo tener variables locales, que solamente se utilizan en un pedacito o en una subrutina que yo voy a usar. Entonces, si yo en loop declaro una variable, solamente la puedo usar en loop. Lo mismo en main. Si yo en main declaro una variable, solamente la puedo usar ahí. Si las declaro por fuera, las puedo usar en cualquier parte del programa. Es como una condición que tiene esta programación en lenguaje C. Y listo, ya tengo esto, entonces ahora vengo al loop y voy a hacer. Entonces lo primero que voy a hacer es leer digamos, le voy a asignar a cambio, a la variable cambio, le voy a decir digital read, o sea, el valor del pulsador se lo voy a asignar a la variable cambio, sea cual sea 1 o sea 0. Y siempre se lo voy a estar asignando. Entonces, y vengo y declaro una condición if y pregunto si cambio está en 0. En este caso, bueno, el pulsador está conectado a una resistencia a negativo, o sea que tengo que preguntar si la variable cambio está en alto, no en 0, no en bajo, sino en alto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque solamente cuando yo oprimo, la variable, la entrada pulsador, perdón, recibe un 1, ¿sí? O sea, que la activación del pulsador se da cuando llega un 1 o un alto. Entonces tengo que preguntar si la variable cambio está en alto. Si está en alto, vengo y pregunto cómo está el toggle. El toggle es la posición del interruptor. Entonces, si está para allá o si está para allá. Cambio me dice si el pulsador, hubo un cambio en el pulsador. Toggle me dice cómo está el interruptor. Entonces, si toggle está en 0, entonces prenda el LED. Listo, digital write, ya sabemos que no hay que llamar el número del pin, sino llamo la variable LED que almacena el número del pin y lo pongo en alto y ahora cambio el valor de toggle. Listo, puse el LED en alto, entonces toggle está en alto y listo, guarda el estado.
ya esa variable toggle ya no tiene 0, ahora tiene un 1. Y vengo a, y bueno, y si no ocurre, o sea, si la condición no es esa, o sea, si toggle no está en 0, si toggle está en 1, entonces ahora quiere decir, perdón, toggle estaba en 1, o sea, estaba acá, entonces necesito que cambie el toggle a 0 y apague el LED. Es simplemente, detecto un cambio en el pulsador y vengo y pregunto cómo está toggle, si está para un lado, si está prendido o si está apagado. Y hago la función contraria. Y finalizo con un delay o un retardo de 500 milisegundos. Recuerden que estos retardos es para evitar el rebote, ¿no? Recuerden que el pulsador produce un rebote una vez que se activa, entonces yo le doy un tiempo para que despeje ese rebote. ¿Listo? Y vuelve y se repite otra vez el loop. Entonces, vuelve y pregunta cambio. Solamente cuando el pulsador se oprime y está en alto es que va a ejecutar el encendido o el apagado del pulsador. Entonces vamos a ver cómo funciona funciona esta aplicación en el protoboard. Entonces vamos al laboratorio. Bueno, acá tenemos el Arduino y ese es Arduino 1 y tenemos aquí el cable blanco que va al pulsador, está conectado al pin 5. El cable morado que va al LED está conectado al pin 13. El LED va a negativo y el pulsador está con una resistencia a negativo y el otro pin, que es el que se switchea, está a positivo. Y aquí tenemos el cable negro y rojo, rojo positivo 5 voltios y negro negativo. ¿Listo? Están aquí. Entonces el funcionamiento es sencillo, simplemente es demostrar cómo funciona, cómo es la función toggle. Entonces simplemente oprimo y el LED enciende y vuelvo y oprimo, el LED apaga. ¿Listo? Enciendo, el LED prende, oprimo, el LED apaga. Esa es la función. Yo puedo hacer, digamos, normalmente cuando yo oprimo el LED debería prender y cuando suelto el LED se apaga. Pero en este caso estamos sosteniendo el encendido del LED. Ahora, este almacenamiento de esta información es temporal. Si yo desconecto la energía, el LED se apagaría. O sea, si le desconecto la energía aquí al Arduino, el LED se apagaría. ¿Listo? Y ya no vuelve a encender, digamos. ¿Sí? Permanece en el estado el programa arranca en 0. O sea, cuando se arranca el programa, él inicia en 0. O sea, esta memoria es temporal, no es permanente. En los computadores se conoce como memoria RAM, que es una memoria, digamos, temporal, mientras se está ejecutando el programa, pero apenas se quita la energía, se va. Más adelante veremos otro tipo de memoria que permite almacenar la información permanentemente. Entonces, ya sabemos, función toggle y nos permite almacenar la información. Ya más adelante vamos a ver para qué sirve este tipo de cosas, para qué sirve almacenar esta información temporalmente. Bueno, entonces ya vimos cómo funciona, cómo se hace el programa en Arduino. Espero que que les sirva para aplicarlo. Pueden hacer esta función o pueden utilizar este código para, digamos, probarlo. Pueden hacerle cambios, pueden crear otra variable, pueden colocarle otro pulsador, con uno prenden, con otro apagan, pueden hacer diferentes cosas y probarlos, pero ya saben cómo se crea una variable, la función main, la función loop y cómo son las estructuras de control. La idea es que prueben y prueben para que vayan, digamos, teniendo un poco más de experiencia en este tipo de cosas. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien.